Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de La Sal de la Tierra. A quienes os unáis por primera vez a este programa, os diremos que este es un programa que queremos hacer para dar respuesta, de alguna manera, aquí en Canal Diocesano de Televisión, a esa invitación que nos hacía el Plan Pastoral este año a toda nuestra diócesis para promover el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia en nuestras comunidades y parroquias. Nosotros queremos también, como digo, colaborar en esta casa con esta propuesta, con esta petición del Plan Pastoral, y lo hacemos con este programa, que cada semana van a poder seguir aquí en Canal Diocesano de Televisión. Lo vamos a hacer acompañados de doña María Teresa Comte Grau, que ya presentábamos la semana pasada y que está con nosotros de nuevo. María Buenas Teresa, noches, Antonio, ¿qué tal? gracias por A venir. ti. Bueno, yo estoy encantada, ¿eh? Ujú. Bueno, María Teresa es directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid, y ya podemos decir otro título, que es amiga nuestra. Ah, por supuesto. Amiga de Ese es el Canal mejor, Diocesano. ¿eh? Ese es el mejor título. Bueno, pues para quienes os sumáis ahora a este programa, deciros que arrancábamos planteándonos, entre otras muchas cosas, nos habíamos quedado ahí, y yo quiero retomar el tema, nos habíamos quedado arrojando un poquito de luz sobre la situación actual, esa democracia que a veces parece que se nos tambalea, así lo sienten muchas personas que nos veis, por ejemplo. Y yo decía que a mí me había arrojado luz el manifiesto del último Congreso Católicos y Vida Pública, y proponía aquí pues enumerar algunas propuestas que se hacen en ese manifiesto. Ya habíamos hablado de la primera, que era esto de huir del pesimismo, arriba los optimistas, y huir de los falsos profetas. Bueno, otra cuestión tremendamente puesta en duda hoy. La confianza, se dice en el manifiesto, confianza y respeto a la Constitución del 78 y a lo logrado en aquel momento. Tú hacías alusión la semana pasada, Teresa, a la transición, a ese momento, como digo, hoy cuestionado por mucha gente. Bueno, pues en el manifiesto se dice, cuidado, hay que tener confianza en que aquello logrado ha servido para algo y para algo bueno, y hay que tener un respeto también al esfuerzo que se hizo entonces, a tanta gente que se ha dejado, en muchos casos podríamos decir, la piel, ¿no?, por llegar hasta aquí, ¿no? Yo creo que dicen esto, no sé qué piensas tú, porque se observa desconfianza y falta de respeto. Sí, es verdad que hemos vivido en los últimos tiempos, vamos a decirlo así, un clima de una cierta decepción, desconfianza. Los españoles somos también un poco tremendos en la cuestión política, ¿no? Somos un poco tremendos. Dicen algunos, ¿no?, que cada español lleva dentro un presidente del gobierno y un seleccionador nacional. Entonces, claro, bueno, pues tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos pues, sabemos mucho de política, ¿no? Entonces tenemos la solución, además, y muchas veces soluciones muy tremendas, ¿no? A ver, es verdad que hemos asistido a acontecimientos en la vida política tremendamente deleznables, hemos asistido a ellos. Quizás no hemos tenido una capacidad de reacción inmediata. Quizás hemos dejado que algunas reacciones se fosilizaran, y en momentos de crisis, de una crisis grave, económica grave, todo eso ha explotado, ¿no? Y ha explotado pues de manera muy iconoclasta, ¿no? O sea, aquí parecía que nos lo íbamos a cargar todo, ¿no? Sin tomar conciencia de que la vida pública, la vida política, fundamentalmente, la vida social, la garantía de los derechos y las libertades, la seguridad jurídica, se sostienen en algo. O sea, no se sostienen sobre el vacío, se sostienen en algo. Y se sostienen en ese ordenamiento constitucional. Un orden constitucional que no es un fósil, que no es una ley eterna, eso también conviene tenerlo claro, no hay leyes eternas, no es una ley eterna, por lo tanto no es inmutable, pero que ofrece un marco de garantías, ¿no? Y que hay que moverse en ese marco de garantías, porque fuera del marco de garantías, como se decía en los mapas de la Edad Media, están los dragones.
Y eso, por ejemplo, es algo que a mí sí me llama la atención, que el ciudadano medio, cuando digo el ciudadano medio, pienso en muchos ciudadanos, ¿no? Ujú. Ni siquiera a veces mucho en un ciudadano ilustrado parece como que no tiene conciencia de ello, ¿no? No tiene conciencia de la importancia que tiene ese marco constitucional, ese ordenamiento constitucional en el que se apoyan las garantías de nuestros derechos y libertades, que son fundamentales. Ujú. Pero y a lo mejor eso no es porque no se valora el esfuerzo por el entendimiento que se hizo entonces para lograr eso. Bueno, porque tampoco lo hemos actualizado. Yo creo que no lo hemos Sin actualizado. idealizarlo, que yo no quiero idealizarlo, no quiero decir que aquella gente fueran... Pero sí es cierto que hubo un esfuerzo muy grande por entenderse. Sí, claro que lo hubo, y Eso es además, inevitable. pero no lo hemos actualizado. Somos poco amantes de nuestra historia más reciente y de nuestra historia menos reciente, ¿no? Y no lo hemos actualizado. Y cuando algo no se actualiza, se convierte muchas veces en una pieza de museo. Fíjate, en España hemos vivido un debate, no de un nivel, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Para no... quiero ser correcta. Hemos vivido un debate público no demasiado acendrado acerca de esa famosa asignatura que era la educación para la ciudadanía. Recuerdo perfectamente, sí. Un debate tremendamente ideologizado en el que creo que no descendimos a la realidad y bueno, vivimos entre la acción y la reacción. Y yo, si hago autocrítica, digo, bueno, pues en algún momento tampoco fuimos capaces de ofrecer una alternativa, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a sentarnos y vamos a hablar de qué es esto de la educación para la ciudadanía, de una educación cívica, ¿no? Bueno, los principios y valores constitucionales, los que están en el marco constitucional, independientemente de interpretaciones más o menos novedosas que muchas veces se han hecho y que tampoco han tenido una respuesta inteligente, son fundamentales. Entonces, paréntesis, yo en el seminario, en lo que entonces era BUP, que ya no existe, di una asignatura que se llamaba Cívica. Claro. Sí. No, es que, a ver, hay que aprender a ser ciudadano, quiero decir, hay que aprender a vivir con otros, ¿no? Hay que aprender. Y eso se puede enseñar. Y se puede enseñar que vivimos en un marco constitucional, en un ordenamiento de garantías, de ordenación de esa convivencia, que está sostenido en unos principios y valores que son constitucionales y que los ciudadanos deberíamos conocer. Yo creo que tenemos la obligación de conocerlos. Y que eso tiene que formar parte de un proceso educativo, ¿no? Entonces, claro, cuando no actualizamos aquellos bienes de los que disponemos, pues pierden valor. Y en un momento determinado en el que las cosas se ponen feas, pues nos da por ser incendiarios. Sí, te pongo un ejemplo, que este es el siguiente punto que enuncian ellos en el manifiesto y que viene al pelo con lo que estás comentando, la unidad. La unidad como valor, la unidad de España me refiero. Sí. Vista como valor. Sí, yo si me permites, Antonio, prefiero hablar de la unidad entre los españoles. La unidad de los españoles. Sí. Yo creo que al menos yo personalmente me siento mucho más identificada con eso, porque en el fondo, cuando hablamos de unidad, que no hablamos de uniformidad, hablamos de unidad, hablamos de bien común, hablamos de la unidad entre personas, hablamos de la convivencia entre españoles, entre personas que formamos parte de comunidades familiares. Y personas distintas. Por supuesto. Yo pienso, Teresa, desde el minuto uno entiendo perfectamente la unidad en la diferencia. No son cosas contrapuestas. Claro, claro. No todos, ¿eh? No todos lo entienden así. Claro, Unos entienden que la unidad se da en la uniformidad y otros entienden que la dispersión y la diferencia, por lo tanto la desunión, es un valor. No, la unidad en la diferencia. Unidad en torno a lo fundamental. Claro. ¿Y qué es lo fundamental? Lo fundamental es la ciudadanía, pero no la ciudadanía en abstracto, no en abstracto. Lo fundamental es la sociedad española, los sujetos que conforman esa sociedad. Lo fundamental son las asociaciones en las que esos sujetos se relacionan y se juntan con otros para sacar adelante proyectos y propósitos comunes. Lo fundamental también son comunidades lingüísticas y culturales distintas que han contribuido a generar
en el tiempo, por el paso del tiempo, a generar una unidad entre españoles marcada por la confluencia de tradiciones culturales, lingüísticas, literarias, ¿no? Lo que pasa es que aquí, distintas. fíjate, Teresa, y tú tienes una visión privilegiada por tu tierra, ¿no? Que no lo hemos dicho, pero Soy catalana. tu tierra es Yo como catalana, San Pablo, catalana, hija de catalanes. Sí. O sea, farisea, hija de fariseos. No, pero quiero decir que, jolín, que es una riqueza, ¿no? Claro. Yo siempre he pensado que qué riqueza la diversidad lingüística, ¿no? Pero nos da por, en lugar de subrayar lo que tiene de riqueza, pues por subrayar simplemente el aspecto de lo diferente, ¿no? Sí, la exclusión. La exclusión. La exclusión, la diferencia, la desintegración. Y eso nos hace torpes, yo creo. E insolidarios. Aparte de que nos empobrece. Y nos hace insolidarios. Y además nos castra porque nos hace mirarnos a nosotros mismos y a los que son idénticos a nosotros como aquellos con los que yo debo crecer y compartir, cuando en realidad las comunidades y nuestras comunidades hoy se generan por relaciones de interculturalidad, no por relaciones de identidad cultural, sino de interculturalidad. Entonces, el otro nunca puede ser para mí una amenaza. En el primer programa, tú empezabas citando el número 1 de la Gaudium et Spes. La Gaudium et Spes dice que la vida con otros no puede ser una carga, para nosotros no puede ser una carga. Cuando para un católico la vida con otros es una carga, tiene que hacer examen de conciencia, porque el otro no es una carga, el otro es otro yo, ¿no? Es aquella persona con la que yo voy a poder desplegar mi naturaleza humana, mi libertad, mi dignidad. Por lo tanto, el otro, lo he dicho en términos funcionales, diríamos, es una oportunidad, no una oportunidad de mercado, ¿no? Es una oportunidad para crecer como persona, porque yo me hago en relación con los demás. Entonces, esa diferencia cultural, esa diversidad cultural, bueno, que en el caso español es evidente, ¿no? Es decir, hay tradiciones lingüísticas distintas, hay todo eso perfectamente coordinado, perfectamente o bien integrado con sus diferencias y con sus problemas, por supuesto que sí, es una riqueza. Ahí, ahora que haces esto, es que esto sería muy largo si nos metemos por aquí, no quiero hacerlo mucho, pero no puedo evitar hacer una referencia, aquí me sale mi lado pesimista, perdóname, no sé cómo calificarlo, ¿no? Al desastre de nuestro sistema educativo, ¿no? A no ponernos de acuerdo nunca en tener un sistema educativo lo suficientemente contundente, sólido, que proteja esto que tú estás diciendo, esta diversidad lingüística. Yo creo que no lo hemos tenido hasta ahora. Y otras, ¿no? A ver, yo creo que de las cuestiones cerradas desde la transición, empezábamos hablando de eso, ¿no? Bueno, porque hablamos de nuestra democracia, entonces, bueno, es importante que miremos hacia atrás. De las cuestiones pendientes en la transición, la cuestión educativa es una cuestión no resuelta. Es decir, se dice muchas veces, perdona, que es un tema de Estado. Pero ¿cómo va a ser un tema de Estado? Un tema que cada 2 por 3 está al socaire del viento que sopla. Sí, bueno, se dice que hace falta un pacto de Estado, bueno, hace falta un pacto también con los agentes educativos. A veces cuando se dice un pacto de Estado, bueno, mire, el Estado es una cosa, ¿no? Y la sociedad es otra, ¿no? Bueno, esto también nos llevaría, igual el otro día tenemos oportunidad, porque entrar en los conceptos a veces también es importante. Pero bueno, en cualquier caso, la cuestión educativa es una cuestión abierta todavía. Nosotros no hemos cerrado la cuestión educativa, no la hemos cerrado en España. Y nos guste o no, y no sé cómo tendremos que afrontarlo en algún momento, yo creo que en España todavía la cuestión educativa está vinculada, para bien y para mal, a la cuestión religiosa, que son dos cuestiones pendientes, ¿no? de la transición. Creo que son dos cuestiones que no se han cerrado, o que no hemos cerrado bien. Bueno, está claro, no hemos cerrado, porque ese melón se abre continuamente, y las dos están muy directamente relacionadas. Entonces, tendríamos que afrontar el problema en su realidad, ¿no? Tú has dicho desde el primer programa que hay que pegarse a la realidad, hay que afrontarlo en su realidad, tal cual es. Nos guste más, nos guste menos, nos duela más, nos duela menos. No estoy llegando a ninguna conclusión, ¿eh? Digo simplemente que creo que son dos cuestiones que están muy directamente relacionadas y que habrá que enfrentarlas, las dos.
¿Avanzamos un poquito? Avanzamos. Mira, otra propuesta que se hace, fíjate, dicen una renovación de la política donde se ponga al hombre en el centro. Y yo, claro, pienso, te lo pongo muy fácil, Teresa, si te pregunto qué hay en el centro ahora de la política que estamos viendo. Pues El hombre no. es una buena pregunta. ¿Qué hay en el centro? Muchas veces cálculos de intereses de parte. Cálculos de intereses de parte. Y no me estoy refiriendo solo a los partidos políticos. Cálculos de intereses de parte. Parte mayor, parte menor, pero cálculos de intereses de parte. Es verdad, una distancia excesiva entre representantes y representados, ¿no? Entre la ciudadanía y la clase política. Y cuando yo digo clase política no lo digo en un sentido peyorativo, ¿eh? Bueno, sirve para definir una excesiva distancia. Falta de transparencia. Y sobre todo, que en España me parece que nuestros representantes se arremangan poco, y cuando digo arremangan lo digo en sentido literal, todos sabemos lo que significa arremangarse, se arremangan poco y no bajan al metro. Y lo de bajar al metro lo digo en sentido simbólico, no bajan a la calle. Todo eso yo creo que hace que en el centro de la cuestión política no estén muchas veces los anhelos, los gozos, las tristezas, las esperanzas, las desesperanzas de los ciudadanos normales. Mira, pongo un ejemplo. Yo vivo en Madrid, ¿no? Hay una línea de autobús en Madrid que es el circular y bueno, yo a veces la tomo, aunque es más pesada, pero y cada vez que me monto en el circular pienso, en esta línea deberían viajar nuestros diputados, nuestros concejales, nuestros diputados autonómicos, porque ahí es donde se palpa la realidad del hombre común, del pueblo, del pueblo. El pueblo es un término que hay que recuperar. O sea, hablar de pueblo no es utilizar un lenguaje asambleario ni de barricadas, no. Alguien te va a decir, sí, eso suena a Podemos. No, es un pero término se han apropiado fundamental. Exactamente, se han apropiado. Es un término fundamental, porque el pueblo es el que está constituido por el hombre común, no por el hombre vulgar, por el hombre común, por el común de los ciudadanos, por el común de los hombres y mujeres. Y ese es un término muy nuestro, porque es un término clave, por ejemplo, en la filosofía política de inspiración cristiana, en el personalismo, en el humanismo cristiano, y es un término que a veces también nosotros, por un cierto elitismo, ¿no?, absurdo y además contrario a nuestra genética, pues hemos desechado, ¿no? Y que además identificamos con un discurso político revolucionario. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Absolutamente nada que ver. Estar en contacto con el pueblo es estar en contacto con el hombre común, con el hombre común. Y eso es fundamental. Y esto me lleva a mí a plantearte muy pegadito a eso, un valor perdido tantas veces hoy, que es el de la ejemplaridad. El valor de la ejemplaridad, ojo, en todos. No tiene que ser ejemplar el político, mi alcalde, mi concejal, y yo tengo que ser ejemplar. El ciudadano normal, que no tiene a lo mejor ninguna, entre comillas, responsabilidad relevante, pero sí tiene otras muchas responsabilidades, la ejemplaridad como valor. Sí, yo creo que el testimonio es muy importante. O sea, creo que es fundamental, ¿no? No recuerdo ahora muy bien dónde y cuándo, pero fue Juan Pablo II quien en algún documento suyo escribió tantos que escribió, creo que cito literal y cito bien, algo así como el mejor testimonio es el testimonio de las obras. También nuestro refranero dice que obras son amores y no buenas razones. Sí. Yo creo que eso es fundamental, el testimonio es fundamental. No porque yo quiera convertirme en paradigma ni en modelo de nada, ¿no? Ni porque quiera ni siquiera ser imitada. Yo no estoy hablando de mí personalmente, digo cualquier persona, ¿no? No porque queramos ser imitados. Pero dar testimonio de aquello que uno cree, tener clara conciencia de que quienes nosotros somos se transparenta públicamente.
Eso es muy importante, ¿no? Quienes somos se transparenta públicamente. Y puesto que la vida se hace de relación con los otros, es muy importante, es determinante el testimonio que demos, ¿no? Y no da igual, no da igual. No da igual cómo nos comportemos, cómo actuemos, cómo nos comprometamos, no da igual, porque los resultados no van a ser los mismos. Tantas veces olvidamos eso, ¿verdad? Bueno, fíjate qué cosa más interesante. Dicen, queremos reivindicar también, esto es un clásico, el principio de subsidiariedad. Estaría bien que nos dijeras una palabrita y explicaras un poquito esto. Porque ellos dicen, lo queremos reivindicar para salvaguardar, fíjate, a la sociedad civil de la injerencia del Estado. Sí, lo que pasa es que, siendo cierto, el principio de subsidiariedad no solo se enuncia en la historia de la doctrina social de la Iglesia como un principio para salvaguardar a la sociedad de la injerencia del Estado, sino también como un principio que le recuerda al Estado cuáles son sus deberes con relación a la sociedad, ¿no? No olvidemos que el Estado es una institución que se va gestando históricamente en nuestra tradición política, que se va gestando históricamente y que se va gestando en torno al poder, ¿no? A la lógica del poder. Bueno, pues hay todo un proceso, ¿no? Un proceso histórico influido por cambios políticos que están influidos por cambios en el pensamiento, en la filosofía práctica fundamentalmente, en la filosofía política, en la acción política. El Estado es un elemento fundamental para la existencia de nuestras sociedades. No es un enemigo, es una institución creada, no es algo natural, es algo que nos hemos dado y nos lo hemos dado para algo, no para cualquier cosa, nos lo hemos dado para algo. En nuestra tradición política europea occidental, nos lo hemos dado de manera progresiva, digo, ahora no tenemos tiempo de ir parcelando por etapas e ir explicando, pero nos lo hemos ido dando como un instrumento de garantía, precisamente, fíjate, frente al poder. Por eso nuestro Estado no es cualquier forma de Estado, no se organiza de cualquier manera, ¿no? En este sentido, digo, esto también es importante, porque la sociedad por sí sola hay muchas cosas que no puede hacerlas. Y el Estado es un instrumento de garantía, es una garantía de orden, además, también, ¿no? A mí esto me parece que también es muy importante subrayarlo. ¿Dónde está el problema? El problema está en una relación indebida entre la sociedad y el Estado. Yo diría más. El problema está en aquellas sociedades que no son conscientes de sus derechos, de sus libertades y de sus deberes. Porque mira, el poder, decía Maquiavelo, es una mancha de aceite. Y la mancha, si no se le ponen diques, tiende naturalmente a expandirse, ¿no? Entonces, claro, cuando no hay una sociedad consciente de sí misma, el Estado tiene la tierra abonada, ¿no? Luego no olvidemos que el Estado no es una máquina que actúe, o sea, nadie le da un botoncito y el automatismo funcional no existe en el Estado, ¿no? Aquí quizá lo difícil es, como en tantas otras ocasiones y en tantos otros ámbitos de la vida, ¿no? Ese equilibrio, ¿no? entre Estado y sociedad, entre Estado y ciudadanía. Lo que el Estado puede y debe aportar ciertamente a la ciudadanía, pero también yo, ciudadano, nosotros, conjuntos de ciudadanos que nos asociamos, tenemos también un campo en el que trabajar y no esperar a que papá Estado me dé todo, me resuelva todo. Bueno, es lo que decíamos con relación al tema de la responsabilidad, ¿no? Hacerse cargo de la vida en común. O sea, hacerse cargo del mundo en el que vivimos, hasta donde podamos y con los recursos que podamos, ¿no? Pero hacerse cargo, sabiendo, eso sí, que ese Estado tiene como misión y como deber fundamental la garantía de los derechos y las libertades ciudadanas, ¿no? Hay a veces relaciones indebidas, claro que las hay. ¿Hay injerencias indebidas? Por supuesto que las hay. ¿Hay dejación de responsabilidades por parte de la sociedad? Por supuesto que la hay. Bueno, esto también tiene que ver con nuestra tradición histórica, ¿eh? Es decir, en España el papel del Estado en los años anteriores
a la transición y después ha sido muy predominante. Y los españoles, bueno, creo que en este sentido todavía arrastramos una cierta inercia, ¿no? Bueno, el marco institucional es el que nos va a resolver la vida. Mire, el marco institucional garantiza el orden y eso es fundamental. Pero hay infinidad de tareas que debemos sacar adelante nosotros, porque además podemos hacerlo, ¿no? Podemos y debemos. Podemos y debemos. Bueno, lo dejamos aquí, si te parece. Muy Yo bien. me quedo con esta llamada, con este toque de atención a la responsabilidad, a lo que podemos y debemos hacer nosotros individualmente y colectivamente como sociedad. Teresa, gracias. Muchas de nada. Hasta Encantada. la semana que viene, si te parece, Si que nos Dios volvemos quiere. a ver aquí. Muy A bien. ustedes, amigos, no nos falten. La semana que viene volvemos a tener una cita, si lo desean, aquí, en la Sal de la Tierra.